Muy buenos días a todos y a todas. Agradezco su presencia y su participación en esta ceremonia y en estos diálogos que se abren para compartir aspectos de la vida, lo que vamos buscando y vamos encontrando también un significado que nos sirve de referencia en la vida. Y esa es la función de la conciencia, encontrar significados que nos sirvan de referencia para todo lo que viene en base a todo lo que ha venido. Bien, si alguien tiene a bien compartir alguna pregunta, alguna experiencia, adelante, por favor, es un buen momento. Maestro, buenos días. Falta el confitrión. Es correcto. Bien, ya tenemos dos. Bien, si alguien tiene a bien compartir alguna pregunta, alguna experiencia, adelante, por favor. Buenos días, maestro. Buenos días, hermanas, hermanos. Hay una pregunta de Iván. Le paso el audio. Por favor. Buenos días, Santiago. Te estoy molestando otra vez con una pregunta para el maestro. La potente oración del ceremonial cósmico, para mí el antenaje es en esa parte que dice una justicia perfecta, gobierna el mundo. ¿Qué rol nos cabe a nosotros, minúsculas partículas de ese mundo, en hacer que esta justicia perfecta opere? Porque leído en primera línea, digamos, leído así de primera, sin mayor análisis, a uno como que a mí por lo menos, me da a entender que se trata más bien de dejar que las leyes operen. Y por lo tanto, que esta mecánica universal es automática, que no tenemos que hacer nada. Que a cada cual le toca lo que le corresponde según sus actos. O somos también nosotros instrumentos activos en la digitación y operación de esta ley, digamos, de este axioma, de que una justicia perfecta gobierna el mundo. Eso, buen día, gracias y pax a todos. Sí, quisiera primero compartir que es importante hacer una diferencia entre lo legal y lo justo. La legalidad y la justicia a veces no combinan o van, a veces pueden que sí, puede que no. ¿Y qué es lo justo? Que tenga ahí aprendizaje para ser colaboradores conscientes del plan de la vida. No es solamente el plan pasivo. A veces sí, pero a veces no. Por ejemplo, podemos sembrar miles de árboles de durazno para alimentar a muchísima gente y dejar que los duraznos silvestres se reproduzcan sin injerto y sin nada. Y entonces no daríamos a esa alimentación a esa gente. Ustedes lo viven mucho en esa zona tan fértil del valle donde viven. La mano del hombre puede colaborar, pero también puede intoxicar, deteriorar el sistema. Siempre tenemos, al descubrir las leyes, la técnica la podemos usar para un sentido negativo o un sentido de colaboración. Tenemos esa capacidad para colaborar. El tema es que también tenemos la capacidad para destruir. Entonces, la justicia de las leyes, de la aplicación de la ley, se cumple siempre en el largo plazo. Podemos ser colaboradores porque hemos entendido de todo lo que nos
ha dado y nos está dando la vida y ser agradecidos, pero no de los dueños. El sentido de las vibraciones bajas, más cercanas al animal, al territorio, al dominio, al control, al sentido tribal, nos acercan a actuar inconscientemente en las consecuencias, en el tema ético. La ética tiene que ver con las consecuencias que el medio ambiente tiene sobre nosotros y que nosotros tenemos con el medio ambiente. Por eso es importante tratar de sintonizar por el agradecimiento, sobre todo, se sintonizan las más elevadas vibraciones y ser colaboradores con la vida, entendiendo cómo se colabora con ella usándola. De hecho, hay una sentencia muy importante. A la naturaleza se le domina obedeciéndola. Y la naturaleza es generosa. La madre natura es muy generosa cuando uno es noble y colabora con ella y la usa para bien, del bien común. Cuando hay los abusos, y no los usos, sino los abusos, es cuando esa justicia superior, vamos a llamarle las leyes del cielo, se cumplen tarde o temprano. Sin embargo, el ser humano puede llegar a sintonizarse con esas leyes universales a través de la comprensión y la conciencia, la reflexión profunda, etc. Y afinar las leyes de la tierra con las leyes del cielo y que sean una. Ese es el gran trabajo de la iniciación tradicional, que haya armonía entre el cielo y la tierra. Porque aquí hay colaboradores del plan, no obstaculizadores o apropiadores de algo que no podemos apropiarnos. Sabemos desde cómo empezó la propiedad privada diciendo de la rayita para acá es mío. ¿Y quién dice? Pues yo. Y si no, pues acá están los puños, ¿no? Y así empezó la propiedad privada. Yo llegué primero, me adueñé de esto y ahora, a ver, quítamelo. Pero derechos de propiedad antes de llegar no teníamos. Y a lo mejor cuando realmente trascendamos todo, tampoco nos vamos a llevar nada de propiedades. Solamente la experiencia de la comprensión profunda de la unidad en la luz. En todos, sin descartar a nadie. No vamos a abandonar a los humanos, sino estaremos como pequeños espíritus impulsando el sentido más elevado de la vida. Entonces, sí, el humano, dentro del mundo de la conciencia o la inconsciencia, puede elegir acertadamente, y no digo correcto, sino acertado, con certeza o con incertidumbre y por lo tanto se vuelve destructivo porque no va de acuerdo a las leyes del cielo. El gran maestro Lao Tse trabaja mucho este sentido de cumplir y hacer cumplir y observar cómo las leyes del cielo se cumplen todo. Entonces no necesariamente es una pasividad. Es una gran oportunidad colaborar conscientemente con el plan de la vida, pero obedeciendo las leyes y siempre pensando en el propósito común, que es el que nos lleva a la luz, el que nos lleva a que todos ganemos algo más, tengamos algo más, conozcamos algo más. Ese es el gran proyecto, cada vez ser más conscientes. Se puede obtener de muchas maneras, pero el planteamiento tradicional se llama iniciación de la conciencia, descubrimiento de algo más. Y no necesariamente en la forma, sino en la inteligencia que rige toda la forma. En la sabiduría, en el amor, en lo intangible a veces, que rige a la forma.
El trabajo que nos enseñó el hermano mayor no era ser pasivo, pero sí contemplativo en momentos para descubrir cómo opera el plan de la vida, y en momentos sumamente activo. Él hablaba mucho de que por el osar se entra al sendero iniciático, al sendero del fuego, al sendero del ascenso. Entonces no es pasividad. Ejemplo, en la meditación estamos pasivamente afuera, pero sumamente activos adentro. Establecemos una polaridad. Y de la contemplación o del verdadero pratyahara podemos dar un paso hacia el sentido de unidad que guardan todas las cosas en el trasfondo, más allá de la forma. Y entramos ya entonces al sanyama. Lo justo es lo correcto, pero lo correcto para todos. Porque estamos hablando de justicia universal. Y aparte, el maestro Laferrier, ya para terminar, nos da referencias que el sentido de iniciado es lo mismo sinónimo de justo. Y habla y dice, el iniciado no es bueno ni es malo, es justo. Justo lo que se necesita, justo lo correcto para que ganemos todos. Justo la cantidad de sal que no se pase y que no le falte. Justo es la medida de lo correcto. No solo para una persona, sino para todos. Por ejemplo, si alguien es muy salado, no al salado español, sino salado acá de echarle mucha sal a la comida, pues es injusto para los que no comen sal, pues que se le cargue la sal, ¿no? No se está viendo el propósito común. Para esa persona, egoicamente, pues quiere más sal, pues que se la ponga. Pero el que no la quiere, pues sería injusto no tener opción. Lo correcto siempre ponemos en balanza. Sí y no. Falta o exceso. Y seguimos por el camino que integra para el bien común. Es lo que yo podría comentar, pero hay que seguir investigando, probando acerca de la justicia del cielo y la justicia o legalidad terrestre que hemos hecho los humanos con miles y miles y millones de hojas y todavía no hay justicia en este mundo. Hay legalidad, pero no justicia. ¿Sí? Y aparte es cómo se interpreta el famoso espíritu de la ley que a veces se distorsiona y tantas cosas. Es sencillo, el bien común, cuando es bien para todos, cuando es aprendizaje para todos, cuando todos ganamos algo y no se pierde algo. La libertad de uno empieza donde termina la del otro, pero si la libertad es compartida, entonces no tiene límite. Pero la responsabilidad también se comparte. Por ejemplo, en las empresas, tú delegas la autoridad, pero no puedes delegar la responsabilidad. La compartes. Es un principio de administración que es muy importante. Se delega la autoridad, no la responsabilidad. Entonces todos somos responsables de tanto que estamos recibiendo y hemos recibido. Y es nuestro sentido de agradecimiento que nos lleva a ser trabajadores, servidores del plan de la vida, donde ganamos todos. Algo más.
Maestro, Gerardo dejó una pregunta en Telegram. No sé A si ver. la quiere, no sé si la quiere leer él porque está aquí ahora. O si no la leo yo, ahí te Gerardo. Hola, buen día maestro, buen día a todos. Una pregunta tenía. Ayer usted habló de una frase que mencionó que es ganarse un buen destino. ¿Podría desarrollar a qué se refiere? Gracias, buen día. El único destino que tenemos hasta hoy, lo que es cierto, es dónde estamos. Ha sido todo lo que ha tenido que pasar para llegar a donde están ustedes y yo, en el lugar donde estamos. Es el único verdadero destino, es en presente. El destino no es un futuro. El futuro presenta probabilidades, presenta posibilidades, tendencias, mas no es cierto hasta que llegamos ahí. Ganarse un buen destino es llegar al lugar correcto, porque se ha elegido correctamente. Cuando no se ha elegido, entonces el destino es erróneo, en presente. El destino no es pasado, no es futuro, es presente. Es el único que es cierto hasta donde hemos llegado en este momento. Fue destino, es otra cosa. Será probablemente con tendencias. El inconsciente tiene tendencias, probabilidades. Es ciego, no elige, sigue su tendencia, sus probabilidades. El consciente elige en base a la observación y distingue posibles rumbos y elige lo que tenga más sentido con lo que realmente está buscando. Hay gente que elige por seguridad y para quitarse la responsabilidad, deja que otro elija por ello, entonces no está eligiendo. Está entrando la determinación de lo que elige el otro. La libertad de uno empieza donde termina, termina donde la empieza la del otro. Ganarse un buen destino, un buen karma, que también se puede ganar mal karma, o perder inclusive lo que tenemos. Por ejemplo, en el mundo del dinero, si sabes invertir en la tendencia correcta y analizas bien el tema de seguridad, que es en base a eso lo que sé, o certezas que se hablan en la administración de los mundos financieros, o las incertidumbres, entonces eliges correcto. Si compras barato, es difícil que pierdas. Si compras caro, es muy fácil que pierdas. ¿Cuándo se compra barato y cuándo se compra caro? Ese es el tema. Hay cosas en la iniciación que ahorita están comprándose muy caras, aunque parecen baratas. Comprándose un camino a la corrupción, un camino a aceptar esto, lo contrario al enseñado por los maestres, pues no puede hablar de un buen destino. Esa es una de las razones por las que he tenido que ser explícito. No me quiero volver cómplice de un mal destino de mis hermanos, de mis compañeros. ¿Cómo les voy a desear bien si veo que se van a romper la cabeza? ¿Sí? Si no están yendo por el camino enseñado por los grandes maestros de la humanidad. ¿Cómo les voy a desear un buen destino? No les deseo un mal destino, pero no veo cómo van a llegar a un buen destino por ahí. Entonces uno, con las decisiones que toma, si es conscientemente, se gana un buen destino o no. Saber elegir es toda la ciencia de la vida. Saber en dónde dar pasos y hacia dónde dar los pasos.
Es la ciencia de la vida. Cómo no caerte, o por lo menos caer con estilo cuando te caes, y hasta reírte y volverte a parar y decir, bueno, me distraje, me lo gané, y ahora adelante. ¿Sí? Pero cuidado, porque si vas solo y te lastimas en el ascenso de la montaña, qué difícil es salir de la situación. Hay una cosa que se llama ponderación de riesgos. Ese es parte del proceso de los destinos que toman las cosas. En las empresas, una decisión marca un rumbo que a veces es muy difícil revertir. ¿Sí? Hubo personas que hacían carretas jaladas por caballos. No auguraron la llegada de los automóviles y bueno, pues, si se quedaron en eso, tomaron una mala decisión. Ahorita el tema de lo que parecía una tendencia muy grande que le llamaban la tercera ola, el mundo de la información, los grandes centros y imperios de la información, pues ahorita se vieron mermados con toda la tecnología. Son decisiones. Y en el mundo del sendero, el sendero de la virtud es la buena decisión. A hoy, mañana y seguirá. Tomará una tendencia positiva de crecimiento, de colaboración, de humildad y de grandeza a la vez. Sabemos que la humildad y la grandeza hay veces que se juntan, ¿verdad? Y hay veces que la inflación del ego es bajeza. Son cosas que a veces se contrastan. Ser capaces de distinguir cuándo debemos tomar una buena decisión es el rumbo de las probabilidades a donde vamos a llegar o a lo que vamos a llegar. Puede ser hacia abajo, hacia las bajas pasiones, puede ser hacia arriba, hacia los altos ideales donde todos estamos buscando la luz. Eso es lo que podría hablar de un buen destino o de un mal destino. Un atino, atinarle, y un desatino. ¿Sí? También es lo que yo podría comentar, pero bueno, este tema es la vida misma también. Las decisiones, cuándo y hacia dónde tomarlas. Hay decisiones en la comida, hay decisiones en el caminar de la vida, hay decisiones en las inversiones de los patrimonios, hay decisiones en tantas cosas y marcan los rumbos, las probabilidades de éxito o fracaso, de aprendizaje por el lado duro, por el lado digno y generoso. ¿Entiendes? Es lo que podría comentar. Ahora, ¿cómo sabré si tomé una buena decisión? El tiempo te lo va a decir, no te preocupes. Hay veces que parece una cosa y resulta acaba siendo otra. En lo bueno y en lo malo. En lo que duele, en lo que sufre uno y en lo que se libera y se sana. Y toma uno más confianza en la vida. Por eso decimos que el iniciado es justo. Y te va a decir, pues hasta donde logra comprender la tendencia de tus acciones. Hermano, te estás metiendo en un problemón con tu alma, con el rumbo de tus
impulso de hace miles de millones, lo estás girando en 180 grados, ten cuidado. Para unos es una ofensa, para otros es un buen consejo. Y para otros no les importa, que sigan las tendencias a cómo van. Es la vida, no creen que ha cambiado tanto. Y estos temas pues, son desde siempre temas de reflexión. Claro. Algo más. Hay veces que en el mundillo acuariano hemos tomado la palabra karma como un sentido negativo, tiene las dos. Gracias al karma, siembras bien, recoges bien. Siembras mal, no limpias el campo antes de sembrar, quitando los vicios y todo eso, pues la hierba se va a comer tu cultivo. Uno piensa, por ejemplo, que los árboles frutales de Curicó se dan solitos, ¿verdad? No, requieren un cuidado, ¿verdad? Y les meten sus tractores contra la hierba y les meten sus podadas para que no se rompan las ramas, ¿sí? Y es toda una ciencia, no lo hace un novato, bien. Es un cultivo, es un saber cuidar, un saber colaborar para que el árbol esté fuerte y no se debilite. O es gratuito y se deja así, se siembra y se abandona y da mucho fruto. ¿Cómo lo han visto ustedes ahí en ese lugar donde es tan bello, cómo se dan tantos tipos de frutos? ¿Es al azar o hay mucho trabajo? Cada árbol, maestro, es un individuo. Ni siquiera se trata como un paño de muchos árboles, un huerto de árboles, un bosque de árboles. No, cada árbol es un individuo al cual se le maneja con los nutrientes, con las gotas de agua que van cayendo por hora, la forma en que los podan, la forma en que le quitan frutos para dejar una tierra racimos de uva, por ejemplo, en cada parrita, tantas manzanas en un manzano, tanto durazno, y el resto se saca. Ahí, le digo, los tratan como un individuo, no como una cosa que está ahí. Un cuidado único. Sacar la maleza y ver la distancia entre ellos también. Ah, no, y eso es desde el pensamiento antes de plantarlos. Sí, es muy hermoso ver cómo ese trato al individuo. A ver, y casi es decirle, a ver, ¿qué necesitas? Necesitas que te quite esto para que esté más fuerte, ¿verdad? Necesitas que te apoye con esto para que te vaya mejor. Necesita que te quite esto porque te está quitando fuerza, etcétera. Sí, también a cada individuo dentro de la gran fraternidad universal, ojalá fuéramos un poquito como un hortelano. Sí, es un hortelano, ¿verdad? ¿Sí? O a la gente de los huertos, ¿no? Hortelano. Y que nos supieran ayudar a quitar cosas de excesos y a darnos lo que nos falta. La ciencia de la salud, en todos los sentidos. Es muy bello eso, que se trata cada árbol como un individuo. Cada persona, lo masivo no acaba funcionando. ¿Sí? Aparte, nunca crecen las mismas cantidades de las mismas ramas. Cada año, ¿verdad? Y hay años que hay un poquito más de fruto y hay años que hay un poquito menos. Esa observación de la vida y sus tendencias es muy importante. Nos hace tomar buenas decisiones y ser buenos colaboradores. Es como un peluquero. Cada uno tiene sus remolinos en la cabeza, ¿verdad? Cuando tiene mucho cabello en unas partes y nuestras faltas de cabello en otras.
saber modelar cada cabeza con su tipo de cabello y sus cantidades de cabello y su dureza de cabello es toda una ciencia. No es que te meten en una computadora y iguales todos, no. No. La mujer, cada una se pone un poquito más, se pone un poquito menos. Son decisiones. Cambiar de cremas, cambiar de maquillajes, ¿sí? De tipos de entalles, de todo, todo tiene su importancia. Tiene sus repercusiones, algunas leves y algunas fuertes, algunas importantes. Bueno, ¿algo más? Maestro, en base a lo que le respondió a Gerardo, ¿qué nos quedaría a nosotros? Y de esto de los frutos también de los árboles, ¿qué nos quedaría a nosotros? Tendríamos que entrar más en el estudio del llama y el niyama y trabajar nuestras virtuosidades. ¿Cómo nos vamos a diferenciar fundamentalmente? ¿Va a ser haciéndonos un poco más virtuosos, mejores seres humanos, obviamente? Pero yo siento que tiene que ser a través del estudio del llama y el niyama, entenderlo mejor y adentrarse mejor en eso. Si las pasiones es el impulso para la generosidad de aquí, siempre habrá más generosidad, más frutos. Si esto está inhibido, no es un culto a la vida, sino de mis pasiones, habrá menos. Depende cómo usemos los estratos, los niveles de frecuencias, de energías, de inteligencias que hay en nosotros. La línea es usar esto hacia acá. Pero muy importante, pasando por el corazón. Sí, ahí es donde se define el rumbo. Pero hay gente que usa esto y esto para sus pasiones. Y cada vez tiene menos seguridad, menos confianza, más dudas, etc. Y el que usa en el sentido contrario sus propios potenciales, pues ve que hay más para más. Tiene más confianza y se siente. La gente se acerca cuando le siente confianza. La gente no se acerca cuando le siente desconfianza. Claro, hay gente que vende promesas de confianza y hace exactamente lo contrario. Pero eso pues ya cada quien tiene que aprenderlo a distinguir. Son las oportunidades muy importantes de la conciencia. Va a probar a ver qué camino toma, si sabe elegir. Y eso no podemos hacerlo por otro. Solo podemos encontrarle un sentido a lo que ya tenemos y usar nuestras frecuencias hacia la comprensión superior. O si no, todo sujetarlo a mis bajas pasiones, a mis miedos, a mis dominios, a mis imposiciones, a mis miedos. Porque al final de cuentas, el inconsciente se mueve por el miedo a la muerte y el miedo a la enfermedad, a no poder. Y el otro reconoce cada vez más poder en todo. Son como dos caminos muy diferentes. Dentro del todo, sí, pero unos cada vez ves más poder en todo y tratas de que salga, que brote. Es tu papel de colaborador. Y otro es el que cada vez se siente tan impotente que requiere quitarle a todo su poder, que lo cual no se puede hacer en el fondo, pero es una ilusión que podemos vivir por un buen tiempito y que nos lleva, por supuesto, al sufrimiento,
al abandono, a la soledad, a la depresión y todo ese tipo de cosas. Lean el Bardo Todol. Ahí habla sobre esos estratos a donde van las diferentes características de las almas. A los dictadores los ponen en el peor de los infiernos. Léalo. Es un libro lleno de años de investigaciones y experiencias. Quisieron quitarle a todos y se quedaron ellos más bien sin nada y sin ayuda de nadie. Eso es muy fuerte. ¿Alguien más? No se trata de convencer a nadie, se trata de que todos estudiemos la vida, compartamos el sentido de la vida y sobre todo lo que es bueno para todos. Hay muchas lecciones que vamos aprendiendo en la vida. Por ejemplo, si tú le das muchos recursos económicos a alguien que no lo ha generado y no sabe generarlo, eso le va a destruir. Dale recursos económicos a quien no sabe, que no lo ha generado, le vas a hacer un daño. El hermano mayor generó mucho. Y muchos que no han generado nada, ahora son los propietarios, vamos a ver. Pero nosotros no nos quedamos en eso, porque eso que ya como que es decir, volteamos la hoja y vamos a generar entre todos algo muy positivo. Confianza en que una vida sana y consciente es el mejor tesoro que podemos darle a nosotros y a los seres queridos y a toda la humanidad. Trabajar en ese sentido. Terrorista espiritual no soy. Simplemente creo que hay justicia y una justicia perfecta gobierna el mundo. Y la justicia, si te pasaste, te quita. Y si te quitó, al rato te da oportunidades. ¿O cómo entienden la justicia? Siempre es la ley del péndulo, de la compensación. Leyes herméticas que manejan lo hermético de la vida que no se ve. Y un día vemos que toda esa inteligencia que estaba herméticamente guardada, no es ni tan guardada porque al final regía todo. Lo sutil gobierna lo denso. Y ese es el estudio de las leyes herméticas. Que están herméticas solo para el que no tiene las claves, las llaves para abrir ese hermetismo. ¿Algo más? Sí, buenos días, maestro. Buenos días, Senar. Sí, pues gracias porque mi pregunta de hoy iba sobre la justicia, la reflexión que había hecho sobre la justicia y bueno, me ha dado la respuesta antes de la pregunta. Y entonces ahora le iba a preguntar la tolerancia que hoy la tenemos mucho en la boca, ¿no? La tolerancia, ¿hasta dónde? Cómo combinar esa tolerancia hacia los límites de los demás, empezando también por los nuestros, pero sin perder esa justicia, ese equilibrio, esa ley universal. Yo encuentro dos conceptos de la palabra tolerancia.
No sé si en España se maneja también, pero yo por lo menos aquí en México, en la vida que he tenido, encuentro dos conceptos muy diferentes. Hay la tolerancia como fuente de respeto al proceso de cada ser. Debo ser tolerante. ¿Por qué? Porque aunque sea diferente que el mío, es el de él o el de ella. Es un reconocimiento a su propio sendero, a su propio camino, su propio proceso. Para mí sería la tolerancia en sentido elevado. Pero hay una tolerancia también como concepto que se usa mucho y tiene que ver con te tolero porque ni modo, me tengo que aguantar. ¿Sí? Es a fuercitas. El otro es de admiración, de enriquecimiento y este es de pobreza. No te aguanto, no te digiero, quítate de mi vida, quiero eliminar de la existencia universal, no te tolero y ni modo, como no te puedo quitar, me tengo que aguantar y ni modo. Es una decepción, es un castigo prácticamente, andar tolerando a los que no aguanto. No sé si también en Chile puede tomar los dos sentidos. Uno es muy elevado, el que nos pide el maestre para la gran fraternidad universal. Un respeto a los procesos y a las elecciones de las personas. Y por otro lado, otro es la tolerancia porque no me queda otra. ¿Sí? Uy, te tengo que tolerar. No sé si en España pudiera tomar los dos sentidos también. A veces los conceptos por sí mismos no definen, sino en el contexto y hacia dónde se dirigen. Entonces yo encuentro esas dos facetas de la tolerancia, una muy hasta enferma y una muy sana. Mucha de confianza en que descubriré por qué y para qué tú eres así. Y el otro, ni modo, me tengo que aguantar, te tengo que tolerar. Hermanito y hermanita, ay, ¿cómo se le ocurrió a Dios hacer una gente tan mal hecha como tú? Porque a mí me hizo cuando estaba contento y a ti te hizo cuando estaba enojado. Inventamos una cantidad de cosas y se las achacamos a Papá Dios. No, la tolerancia en el sentido elevado es la vida misma. Es aprendizaje, es integración, es todo. Pero en el otro sentido es altamente destructora de los intestinos y estreñimientos y colitis y de todo eso. ¿Ah? Colitis, te tengo que tolerar. Ojalá lo hiciéramos en el otro En sentido. España la segunda versión se llamaría más aguantar. Aguantar, pero acá se llega a usar la palabra te tengo que Tengo que tolerar. aguantar, te tengo que aguantar. Me Y la tengo primera tolerancia, la primera es más el sentido de aceptación, un sentido más amplio de acogida de las diferencias. ¿No? Ok. Si ya no se usa en el otro sentido, acá en Latinoamérica a veces se usa en los dos sentidos. Lo importante es que nos comuniquemos, ¿verdad? Que sí existe una tolerancia en el sentido elevado, que es el respeto a los procesos particulares de cada ser dentro del único ser. Sería esta parte en el sentido más elevado. O sea, no me debo meter,
pero me puedo enriquecer. Y si me toca para que te vaya mejor, pues te propongo algo, pero no te lo impongo. El maestre de la Ferrier pidió que en todos los sentidos no se impusiera, sino se propusiera y se ofreciera, pero nunca impuesto. Es un sentido muy elevado de la tolerancia y de la comprensión de que cada ser tiene su proceso. Sí, y la tolerancia se puede convertir en un saco donde todo vale y donde a veces se puede faltar a la justicia por ello. Pues sí, eso significa irresponsabilidad, falta de comprensión, porque como te tengo que aguantar, haz lo que quieras, pero no voy a meter. Te vuelves irresponsable. ¿Sí? O sea, todo concepto tiene sus dos filos, sus dos sentidos. Hay gente que le llama tolerancia a eso, yo le llamaría indiferencia. ¿Sí? A veces hay que precisar el concepto. Pues espérame, tú me estás llamando a la tolerancia a algo que yo no le llamo tolerancia. Yo le llamo irresponsabilidad o le llamo indiferencia. Pero a veces hay que recurrir a otro concepto porque el solo concepto no me da. Lo importante es que nos entendamos. Para eso es la comunicación. No, yo le quiero llamar tolerancia. Ah, bueno, pues yo le llamo diferente. Entonces ya estamos entendidos. No nos peleemos por la palabra. ¿A qué le llamas tú tolerancia? A veces hay que preguntarlo. Porque a veces caemos en la indiferencia y la tolerancia en el sentido elevado no es indiferencia. Al contrario, es una necesidad de comprender tu propio proceso, que es el proceso dentro del todo que a ti te toca y es importante. Como decía el venerable Marcelli, José Marcelli, es indispensable, es único, es particular. Bueno, la última y nos vamos. ¿A qué? A poner en práctica algo de lo que hemos hablado tanto. Buen día, maestro. Sí. Maestro, ¿cómo entender que una justicia perfecta gobierna el mundo cuando en este momento yo veo que la justicia no es tan perfecta, es corrupta, es manipulada? ¿Cómo acepto yo eso? ¿Cómo lo entiendo? Mire, al que ha dado palo por justicia le van a dar palo. Al que roba le van a robar. Pero espérese. No se me acelere, no me le meta tanto acelere. Observe que el que miente y el que roba cada vez está más inseguro. Cree que ha ganado, pero ha perdido la paz interior. Ahora es más desconfiado que nunca. Es justo. Un ladrón, pregúntele a los ladrones que si alguna vez ha conocido. Es bueno a veces ponerse a platicar con todo tipo de gente. Y son las gentes más desconfiadas e inseguras, y entre más roban, más la justicia divina les genera un hueco de no confiar ni en su sombra. Entonces no se vaya por lo aparente, vaya hacia el fondo del alma, perciba lo que hay dentro de esas gentes. Mucho miedo. Y entre más roban y más mientan, habrá más miedo. De que les roben y que los maten y que les hagan y que les... Así es justo. Pero en lo aparente parece que ganan, pero en lo justo están perdiendo el camino de la luz, que es el único que nos da unidad. El de las sombras nos aparta, nos hace sentir abandonados, nos hace sentir sin sentido. Yo le pregunté una vez a un trabajador que me llevaba muy bien, el don Víctor, que era el herrero ahí que a veces nos hacía trabajos en el arro. Y le pregunté, oye, Víctor, ¿tú conoces a...? Porque había habido unos robos ahí pequeños en el arro.
de cables y de cosas de esas. Y tú conoces esas pandillas aquí de Coatepec. Pues como él andaba en el ambiente desde niño, pues conocía los hijos de tal ladrón, pues ladroncitos, ¿verdad? Sí, cómo no, y te puedo decir, son 4 pandillas. No te puedo decir exactamente quién robó, pero sí conozco a los líderes de las pandillas, porque en los pueblos se conoce eso. Y ¿y cómo son? Yo interesado, ¿verdad? ¿Cómo fueron los ladrones que nos llevaron las cosas? Dice, mira, lo que te robaron, que vale, por decir así, 100, ellos lo van a vender en 5 o 10, no les dan más. A ti te va a salir a 100. A ellos les van a dar 5 o 10, porque hay gente que se aprovecha de los ladrones. Siempre hay otros ladrones, más ladrones. Y entonces, ¿en qué gastan estas gentes? No, se van al alcohol, se van a las drogas o se van con las mujeres. Y a la tarde ya no tienen un centavo. Se vuelven mentirosos, engañadores, y muchas mujeres ya del pueblo ya no confían en ellos porque son muy, muy mentirosos. Un ladrón tiene que ser mentiroso, si no, no es buen ladrón. Y es un artista para decir mentiras. Y cada vez tienen menos dinero, porque no pueden producir dinero. Ellos tienen que robarlo. Y cuando se quedan, se desesperan y andan como locos porque no tienen que gastar. Lo tienen que ir a robar otra vez. Y entre más roban, más gastan y más se acaban lo que gastan. Y dice, y es horrible ver cómo estos muchachos acaban muy mal. Los acaban matando. Los acaban despreciando. Las mujeres, los amigos, porque son muy mentirosos, muy malos. Y viven en una soledad horrible y acá muchos hasta se suicidan con alcohol, con drogas o directamente. No aguantan la existencia y mueren muy jóvenes. Esa es la historia de don Víctor, de los famosos ladrones que aparentemente se habían llevado cosas del ARRAN, pero no sabían el karmita que se estaban echando con ellos mismos. Veamos el trasfondo de los actos, que a veces se engañan con respecto al verdadero fondo que sucede en el alma de las personas que no van en el camino a la virtud o de la luz. Sufren mucho. Entre más roben, más van a sufrir. Entre más quieran que los adulen. Una persona, ya terminando, una persona que vive anhelando poder, ¿con qué llena? Pregunto. Si tiene 1000 seguidores, ¿cuántos quiere tener? 5,000. 5,000. Y cuando tenga 10,000, ¿cuántos va a querer? 1,000,000. 1,000,000. Y no acaba. La ambición no hace un pozo sin fondo. Todo es justo. Pax. Gracias, maestro Pax, Pax. maestro, gracias. Un No hay que abrazo desearles a mal. todos. Ellos solitos se metieron en... Así es. Hola, Maya. Buen día, maestro. Buen día a todos. Buen día, buen Todo día. tu día Un sea abrazo. amén. Hasta mañana. Bye, bye. Bye, bye.